Creo que hay dos momentos en los que se abre la puerta del subconsciente, cuando nos despertamos por la mañana, cuando nos acostamos por la noche, y es simple química cerebral, simple fisiología. Tenemos un ritmo circadiano. En cuanto hay luz, nuestro cuerpo fue programado para empezar a liberar serotonina, diferentes sustancias químicas que nos despiertan. Nuestras ondas cerebrales pasan de delta a zeta, de alfa a beta, de modo que nos deslizamos hacia arriba y luego volvemos a la conciencia local en el espacio y en el tiempo. Cuando te acuestas pasas de beta a alfa, de zeta a delta y te deslizas hacia abajo. Ahora, si estás estresado, no puedes dejar de pensar, permaneces en beta, piensas que en realidad tu cuerpo está despierto porque estás pensando en tus problemas y no puedes bajar. Esos dos puntos del día, cuando nos despertamos y cuando nos acostamos, cuando estamos en alfa, donde nuestras capacidades analíticas están suprimidas, estamos en zeta, en un estado hipnótico, y la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente está abierta de par en par. Lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Así que a medida que suprimes las cualidades analíticas, puedes programar a cualquiera para hacer lo que sea. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque en mi primer negocio luché por mantenerme a flote. Renunció mi socio y lo que me mantuvo motivado, lo que me hizo seguir adelante, fue las historias de famosos empresarios. Sus historias me dieron la esperanza, el empuje, la ambición y la idea de que yo también podía lograrlo. Eso sí que es creer. Y todavía necesito sus historias y me siento honrado de compartirlas con ustedes. Hoy vamos a recibir algunas lecciones del único Joe Dispenza. Disfruten. Lo que le ocurre a la mayoría de la gente antes, incluso de coger el teléfono, y por cierto, las estadísticas dicen que el 86% de la gente en el mundo occidental, lo primero que hace al levantarse es coger el teléfono y conectarse a todo lo conocido. ¿Y por qué es un problema? Bueno, yo nunca le diría a la gente cómo pensar, pero les daría información para hacerles pensar. Así que el dispositivo les recuerda cosas que ya saben. Cada persona, cada objeto, cada cosa, cada lugar está mapeado neurológicamente en el cerebro porque lo experimentamos. Y entonces tenemos una emoción asociada con nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, nuestro ex, con quien sea. Y en el momento en que empezamos a responder, empezamos a sentir lo mismo. Así que ahora el entorno está controlando los sentimientos y pensamientos de la persona. Sí. Y cualquier cosa que controle la forma en que nos sentimos y la forma en que pensamos, somos víctimas. Así que algo nos está programando para pensar y sentir de una manera. Eso no tiene nada de malo. Deberías revisar tus mensajes y hacer lo que tengas que hacer. Pero a primera hora de la mañana, si la puerta entre la mente consciente y la subconsciente está abierta, ¿por qué no programamos un nuevo comportamiento? ¿Por qué no ensayamos una forma diferente de estar con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestras reuniones de Zoom, cuando estamos solos o en el tráfico? Una mejor forma de hacer evolucionar nuestra experiencia. Si realmente estás en el juego de la evolución, si estás en el juego, con solo una vida, un día, ¿en qué estoy trabajando hoy? Puedo responder de otra manera a esta persona. Puedo pensar de esta manera en lugar de aquella, ser consciente de mis pensamientos inconscientes. Permíteme no tener un hábito, permíteme alejarme de ciertas emociones, déjame practicar sintiendo estas emociones, a ver si puedo mantenerlas. Si ya estás en el juego, ya estás en el campo, en realidad ocurre incluso antes del teléfono. Porque lo que hace la mayoría es despertarse y lo primero que hace el cerebro es un registro del pasado. Piensan en sus problemas. Y esos problemas no son más que recuerdos grabados en el cerebro que se relacionan con determinadas cosas en determinados momentos. Cuando piensan en sus problemas, piensan en el pasado. Así, cuando piensan en sus problemas y se sienten infelices, su cuerpo está en el pasado. Y si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, vaya. Y entonces la emoción que está asociada allí lleva al cuerpo al pasado porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos del cuerpo. Cómo pensamos, cómo sentimos, crea nuestra forma de ser. Ahí está el problema. Si no puedes pensar más allá de cómo te sientes, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y comprendes que los sentimientos y emociones son registros del pasado, entonces estás pensando en el pasado y tu vida seguirá igual. Regla número 2. Recablear tu cerebro. La mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y no funciona. Literalmente tenemos que convertirnos en otra persona. En otras palabras, los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y cómo piensas y cómo te sientes crea un estado del ser. La mayoría de las personas tienen experiencias en su vida que las marcan emocionalmente. Sienten miedo, sienten ira, sienten amargura, sienten frustración, sienten inseguridad. Y esas emociones pasan a formar parte de su identidad.
Así que una vez que tienen ciertos pensamientos que encienden ciertos circuitos en su cerebro que son iguales a su inseguridad, se sienten inseguros. Cuando se sienten inseguros, tienen más pensamientos inseguros, lo que hace que tengan más sustancias químicas para sentirse inseguros. Y en la repetición de ese ciclo a lo largo del tiempo, la mente condiciona el cuerpo para convertirse subconscientemente en alguien inseguro. Entonces la persona dice, soy inseguro. Y cada vez que dice, soy algo, está ordenando a su mente y a su cuerpo hacia un destino. Entonces la biología de la mayoría es en gran parte su pasado. Y si no te define en la visión del futuro alguna nueva posibilidad en tu vida, solo te quedan los viejos circuitos de tu cerebro, las viejas emociones del pasado. Entonces la pregunta es, ¿puedes creer en un futuro que aún no puedes ver ni experimentar con tus sentidos, pero en el que has pensado suficientes veces en tu mente, como para que tu cerebro haya cambiado literalmente y parezca que la experiencia ya ha ocurrido? Las últimas investigaciones en neurociencia afirman que puedes cambiar tu cerebro, solo con pensar. Entonces, cuando empiezas a pensar en una nueva posibilidad, y tu cerebro empieza a dispararse en nuevas secuencias, patrones y combinaciones, y empiezas a planificar tus comportamientos, y empiezas a repasar en tu mente, a ensayar mentalmente quién vas a ser en tu vida. La mera acción del ensayo mental empieza a instalar los circuitos neurológicos en tu cerebro. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado. Ahora es un mapa hacia el futuro. Y si entonces empezaras a abrazar emocionalmente tu futuro antes de que se manifieste, en otras palabras, no esperas a tu curación para sentir la plenitud. No estás esperando a que tu nueva relación te haga sentir amor. No estás esperando el momento místico para sentir asombro. No esperas a tener éxito para sentir poder. Ese es el viejo modelo de la realidad de causa y efecto. En otras palabras, el materialista. La persona que está esperando a que llegue su riqueza para sentir abundancia. Viven según ese modelo de causa y efecto, pero el modelo cuántico trata de causar un efecto, lo que significa que empiezas a experimentar tu propia valía y tu abundancia antes de que ocurra. Tienes que sentirte completo para que se produzca la curación. Tenemos que sentir amor por nosotros mismos y amor por la vida para poder tener amor en nuestra vida. Y entonces, instruir a la gente sobre cómo enseñar a su cuerpo emocionalmente cómo podría sentirse ese futuro antes de que se manifieste. Si lo hacen correctamente, su cuerpo, es decir, su mente inconsciente, empieza a creer que está viviendo en esa realidad futura en el momento presente y empiezan a señalar nuevos genes de nuevas maneras que empiezan a cambiar su cuerpo para que parezca que el acontecimiento ya ha ocurrido. Así que el proceso de cambio y el modelo meditativo requieren desaprender y reaprender, romper el hábito del viejo yo y reinventar el nuevo yo. Pero decimos que la neurociencia poda las conexiones sinápticas y hace brotar nuevas conexiones, corta y desconecta, y une y reconecta. Desmemorizar las emociones almacenadas en el cuerpo y luego reacondicionar el cuerpo a una nueva mente en un nuevo movimiento, ya no señalizando los mismos genes de la misma manera, sino señalizando nuevos genes de nuevas maneras. Empezar a sacar tu energía del pasado y empezar a invertir tu energía en el futuro. Regla número 3. Controla tus pensamientos. La mayoría de los pensamientos que tenemos cada día son los mismos que teníamos ayer. De hecho, el 90% de ellos son los mismos pensamientos que conducen a las mismas elecciones conducen a los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias producen los mismos sentimientos y emociones. Comienzan a hacer que nuestra biología se vuelva muy similar, muy igual. Y la repetición de eso y la unión y el cableado crea entonces programas automáticos en el cerebro y el cuerpo. El 95% de lo que somos es un estado de programas inconscientes o subconscientes en los que hemos hecho algo tantas veces que el cuerpo ya puede hacerlo automáticamente sin la mente consciente. Entonces, si realmente quisieras cambiar y comprendieras que tu personalidad crea tu realidad personal, y que tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, y la personalidad actual que está escuchando esta llamada ha creado la realidad personal actual llamada vida. Eso significa que si quisieran crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tendrían que empezar a cambiar su personalidad, tendrían que cambiarse a sí mismos.
Y la mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y no funciona. Entonces, si estás sentado meditando y te preguntas, ¿quién quiero ser cuando abra los ojos? ¿Cuál es la mayor expresión de mí mismo? Y te dices, ok, permíteme recordarme. ¿Cómo quiero dejar de pensar? Los pensamientos como, lo que sea, es difícil, nunca cambiaré, nunca conseguiré lo que quiero, permíteme volverme tan consciente. De esos pensamientos inconscientes que no dejaré que ese pensamiento se me escape, inadvertido hoy, y programe mi sistema nervioso autónomo en el resultado específico. Entonces, si dijera, ¿cómo quiero hablar hoy? ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero comportarme? Y te recuerdas a ti mismo cómo no ibas a actuar y cómo no ibas a comportarte. Y te hacías consciente de esos hábitos inconscientes hasta tal punto que no te volvías inconsciente comportándote de la misma manera. Es entonces, cuando dejas de ser el programa, ahora tu conciencia observa el programa. Si me dices, ¿cuándo es mi bajada de energía? ¿Cuándo? ¿Qué siento? ¿Cuándo siento estas típicas emociones familiares? ¿Qué son? Permíteme nombrarlas solo para ser consciente de ellas, para que cuando mi energía baje pueda atraparme en ese momento y no volver a las mismas emociones familiares y hacer que mi cuerpo crea que está de vuelta en el pasado y no podemos ver un nuevo futuro desde el pasado. Ese proceso es lo que yo llamo ir más allá del viejo yo y consiste en desenredarse del programa. La palabra meditación significa familiarizarse. Cuando te sientas y te familiarizas con esos estados mentales y corporales, empiezas a objetivar tu yo subjetivo. Ahora, te estás volviendo tan consciente de los programas inconscientes que no te volverás inconsciente, y ese es el primer paso hacia el cambio. ¿Y qué pasaría si dijeras qué pensamientos quiero disparar en mi cerebro? ¿Qué pensamientos quiero prestar atención y empezar a instalar los nuevos circuitos, el nuevo hardware? Y si mantengo mi atención en ello y disparo y cableo esos pensamientos, va a empezar a convertirse en un programa de software y será la nueva voz en mi cabeza. Esa va a ser la voz que me va a decir, el nuevo programa, que puedes, que es posible. Para asegurarme de que realmente pasas a la acción después de ver este video, he diseñado una hoja de trabajo gratuita solo para este video, la cual resaltará las lecciones aprendidas en este video, así como también nuestras 3 lecciones y citas favoritas que te inspirarán a hacer algo. La hoja de trabajo también te dará espacio para escribir cuáles son tus conclusiones y tu plan de acción específico para asegurarte de que obtienes resultados. Si quieres la hoja de trabajo diseñada para este video totalmente gratis, hay un enlace abajo en la descripción. Haz clic en él y empieza a crear el impulso en tu vida y en tu negocio. Nos vemos allí. La regla número 4 es aprender a desaprender. Vas a salir a la vida y probarlo, ¿ok? He cambiado mi estado interno. Podrías intentar meditando. Puedes conectarte, tu corazón podría. Eso me pasó a mí. Podrías abrir tu corazón, estarás increíble y sentirás que el día es genial y te levantas. Y luego el resto del día estás inconsciente las 15 horas de tu día, así que vas a sopesar 1 hora de estar en un estado diferente contra 15 horas de estar infeliz y con prisas y en un programa. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que olvidar? Hasta que dejamos de olvidar y empezamos a recordar. Eso se llama cambio. ¿Cuántas veces tenemos que estar inconscientes? Hasta que dejemos de estarlo y permanezcamos conscientes. Ese es el momento del cambio si realmente estás fuera de las gradas y estás en el campo de juego. Y esto le ocurre a mucha gente en nuestro trabajo. Dicen, realmente creo que esta es la verdad. Realmente creo que puedes curarte a ti mismo. Realmente creo que puedes cambiar tu vida. He visto los testimonios. Nunca creí que me pudiera pasar a mí. Este es un gran momento. Ahora sí que estás entrando en el terreno de juego. La persona que empieza a hacer su trabajo no está interesada en curarse. La verdad es que la persona está interesada en este trabajo. Comprenden que la única manera de curarse es teniendo un cambio. No dicen, voy a esperar a que mi riqueza o mi curación ocurran para sentirme agradecido y estar alegre en la vida. Están diciendo, me siento agradecido, mi curación va a comenzar. Si me siento más completo, debería haber algún cambio en mi expresión genética. Han estudiado el contenido, han estudiado la información y ahora se convierte en algo extremadamente práctico. Así que pueden tener una gran meditación y hemos visto que esto le ocurre a mucha gente. Duermen mejor, tienen menos dolor, más energía, pero sus valores sanguíneos nunca cambian. Ahora no dicen, me siento mejor, pero estoy fallando, esto no funciona. Dicen, ¿qué hay en mí
que impide que esto se cure completamente. De acuerdo. ¿Cómo estoy en mi día de vigilia? En el momento en que empiezas a hacerte esa pregunta, enciendes el lóbulo frontal y esa es la sede de tu conciencia. En el momento en que empiezas a preguntarte al final del día, ¿qué tal lo he hecho? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo me ha ido hoy? ¿He caído en desgracia? ¿Cuándo la perdí? ¿Y con quién la perdí? ¿Tuve otra oportunidad? ¿Cómo lo haría diferente? Ellos te lo dirán. Los he visto pararse en el escenario y contar su historia y decir, tengo que empezar a observarme realmente en mi vida. ¿Cómo estaba respondiendo emocionalmente a mi ex? ¿Cómo estaba respondiendo emocionalmente a mis problemas financieros? Tengo que prestar mucha atención a eso y requiere una enorme cantidad de energía y una enorme cantidad de conciencia para detener el programa, ¿cierto? Así que te olvidas y dices, rayos, me he vuelto inconsciente y no has perdido, no fallaste. Solo te volviste consciente. Ahora, si sigues volviéndote tan consciente de tus estados inconscientes, estás fuera del programa. Solo estás en el programa cuando estás inconsciente. En el momento en que eres consciente, puedes objetar tu yo subjetivo para poder verte a través de los ojos de otra persona. Así que el proceso de aprendizaje proviene del error. El cerebro aprende por errores y sorpresas. He cometido muchos en mi vida. Solo que si lo vas a volver a hacer, si lo vuelves a hacer, vuelves al hábito, vuelves a la rutina. Si dices, esto es todo, la próxima vez que eso ocurra no voy a hacerlo, no por nadie más, sino porque esas emociones, en realidad, mi respuesta a esa persona o a esa circunstancia, en realidad está debilitando al organismo. ¿Vale la pena esa persona o circunstancia? Entonces es evolución. Entonces hay que afrontar el reto con un mayor nivel mental. Ahora, si meditas solo porque quieres complacer a Dios, hacer lo correcto o sentirte bien contigo mismo, con el tiempo se convertirá en otra rutina entre el café, la ducha, el correo electrónico y el camino al trabajo. Y la gente no está presente, ¿verdad? Así que el condicionamiento del pasado familiar se basa en el pasado, en ese pensamiento. Pero la habituación es el programa hacia un futuro predecible, eso es lo conocido. Si enseñas a una persona a encontrar el momento presente, ahí es donde existe lo desconocido y eso requiere mucha energía y mucha conciencia y sin embargo si lo practicas, el cuerpo empezará a responder literalmente a la mente, es como entrenar a un animal, al final se relaja. Y cuando eso ocurre, tu respuesta a la gente y a las circunstancias de tu vida será diferente porque te has superado a ti mismo al principio del día. Regla número 5. Mejorar tu conciencia. Creo que tu personalidad crea tu realidad personal. Y para cambiar tu realidad personal, tu vida, significa que en algún nivel tenemos que cambiar, porque nada cambia en nuestra vida a menos que nosotros cambiemos. Así que, si la gente entiende que el 90% de los pensamientos que tiene cada día son los mismos que el día anterior, es un hecho y los mismos pensamientos conducen a las mismas elecciones, estas siempre conducen a los mismos comportamientos crean las mismas experiencias. Y las mismas experiencias producen los mismos sentimientos y emociones, y esas mismas emociones influyen en nuestros mismos pensamientos. Y nuestra biología o en nuestros circuitos, o la química, o las hormonas, o las expresiones genéticas son las mismas. Porque somos los mismos. Pero la repetición de unir y cablear los mismos circuitos en nuestro cerebro de la misma manera nos hace crear un conjunto muy finito de circuitos que se convierten en nuestra identidad y nuestra personalidad. Y las células nerviosas que se cablean juntas, lo que significa que sigues haciéndolo, cada vez les resulta más fácil unirse y funcionan de forma más automática. Resulta que el 95% de lo que somos a mediana edad es un conjunto de comportamientos memorizados, hábitos inconscientes, pensamientos y actitudes arraigados, emociones condicionadas que nos son tan familiares que ni siquiera sentimos que el miedo o la tristeza sean lo que somos. Suele ser necesaria una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico o el momento más bajo de la vida en el que uno cae de rodillas. Y en ese momento, realmente tienes una visión de ti mismo fuera de ti mismo. Puedes verte a ti mismo desde un estado diferente de la fachada, toda la ilusión ha terminado. Y es entonces cuando una persona empieza a pensar en lo que ha estado pensando, empiezan a darse cuenta de cómo hablan y cómo actúan. Y creo que empiezan a prestar atención a esos sentimientos de forma más regular y consciente. Y la palabra meditación la busco porque
Cuando empecé mi viaje, soy muy científico. La palabra meditación, el símbolo significa familiarizarse con eso. Así que el primer paso hacia el cambio, si quieres crear una nueva vida, tienes que cambiarla. Para cambiar tu realidad personal, tienes que cambiar tu personalidad. Y el primer paso es la conciencia o estar atento. En el momento en que te vuelves consciente de tus pensamientos inconscientes, en el momento en que te vuelves consciente de tus hábitos reflejos automáticos y de tus reacciones emocionales, en el momento en que te vuelves tan consciente de esos estados inconscientes de la mente y el cuerpo, que no vuelves a caer inconsciente, tan familiarizado con esos estados. ¿Y cuántas veces tenemos que olvidar o caer inconscientes hasta que ya no olvidamos ni caemos inconscientes y permanecemos conscientes? Eso es como encender una cerilla en un lugar oscuro. La mayoría de la gente, cuando medita, piensa que cuando aparecen esas voces, cuando empieza el parloteo y las emociones, la gente piensa que está meditando mal. Y yo quiero que sepan que en realidad lo están haciendo bien, porque te enfrentas a esos pensamientos que pasan desapercibidos o que mucha gente no puede controlar. De repente te das cuenta de cómo hablas. Y la gente dice, si de verdad quiero ser feliz, pensemos en esto. Yo no quiero quejarme, no quiero culpar, no quiero poner excusas, no quiero sentir lástima de mí, voy a dejar de hacerlo. Eso es romper el hábito de ser uno mismo. Eso requiere mucha energía y mucha conciencia y nuestro entorno, las circunstancias, nuestro entorno están siempre disponibles para que pensemos y sintamos igual a todos en nuestra vida. Así que el entorno, para muchas personas, como dijimos antes, controla la forma en que piensan y sienten. Así que cuando responden a su compañero de trabajo, cuando responden a las noticias, cuando responden al tráfico en su vida, esa respuesta les hace volver a esos programas inconscientes, pero sentarse a meditar y realmente sentarse en el fuego y creer que hay algo al otro lado de ese pensamiento, creer que hay algo al otro lado de algún comportamiento o de alguna emoción que nos hace sentir de cierta manera, eso es adentrarse en lo desconocido y requiere que nos desconectemos del entorno. En eso consiste la meditación, tocar música o no oír nada, o cerrar los ojos y no comer, no oler, no saborear, no sentir con el cuerpo. Estás apartando tu cuerpo y no estás dejando que sea la mente o el programa, estás haciendo que se quede quieto, entrenando al animal, ¿cierto? Y una persona empieza a sentirse emocional y se sorprende a sí misma, empezando a sentir esas emociones en lugar de dejar que esa emoción impulse ciertos pensamientos o acciones. Esa persona asienta el cuerpo en la meditación y lo devuelve al momento presente, y eso es una victoria. Regla número 6, la última antes de unos videos muy especiales, es cambiar tu historia. ¿Cómo pensaría una persona abundante? Escríbelo, amigo, une y cablea esos pensamientos en tu cerebro e instala el hardware. Sigue haciéndolo con atención e intención. Se convierte en la nueva voz de tu cabeza, se convierte en un programa informático, entonces di OK. ¿Cómo voy a ser hoy en mi vida? ¿Cómo se comportaría una persona abundante? Y antes de coger el teléfono y empezar a navegar por las redes sociales, cierra los ojos y ensaya mentalmente. ¿Cómo caminaría esa persona? ¿Cómo respiraría? ¿Cómo sonreiría? ¿Cómo saludaría a la gente? ¿Cómo serían las llamadas de Zoom? ¿Cómo sería en el tráfico? ¿Cómo sería en la cena? Y el acto de cerrar los ojos y ensayar mentalmente el acto. Si estás realmente presente, el cerebro no distingue entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. De hecho, con solo un poco de tiempo, empiezas a instalar el hardware neurológico para que parezca que ya lo has hecho. Ahora el cerebro ya no es un registro del pasado, está preparado para el futuro. Sigue haciendo, sigue ensayando. No es diferente de tocar un instrumento, no es diferente de aprender a bailar, no es diferente de aprender a actuar o a practicar un deporte. Todo el mundo está siempre ensayando, ¿verdad? El proceso de ensayo cambia el cerebro para que parezca que ya lo has hecho, ya lo experimentaste. ¿Cuál es la parte esencial de eso? El hardware está colocado. Ahora, todo lo que hay que hacer es dar el paso. Sigue haciendo que se convierta en un software. Empieza a actuar como una persona abundante. Todo cambia, tu energía cambia, tu ánimo cambia, tu forma de andar, de respirar, tu postura. Estás fuera de lo conocido. Tienes que acondicionar el cuerpo emocionalmente hacia el futuro. No puedes abrir los ojos por la mañana
hasta que no te sientas digno de recibir. Y si no puedes sentirte digno de recibir, si no es ahora, ¿cuándo? Si tardas 2 horas en llegar, pregúntame si vale la pena correr durante 30 años para conseguir lo que necesitas. Ok, entonces la persona que lucha con su carencia sale de las gradas y entra en el campo de juego. Esto es lo que aprendimos. Volvamos a las creencias. Recuerda que una creencia no es más que el pensamiento que tienes una y otra vez. Una creencia es algo que piensas tantas veces como para que se grabe en tu cerebro y se convierta en un programa automático. Y tenemos creencias de todo tipo. El dinero, las relaciones, Dios, lo que sea. Todo se basa en lo que nos han dicho o en nuestras experiencias pasadas. Los límites de esas creencias son nuestras emociones. Digamos que te traicionaron o que alguien abusó de ti o que tu padre te dijo que el dinero era malo y que nunca hay suficiente o lo que sea. Eso es una historia, ¿ok? Pero de alguna manera te impresionó, recuerdas ese acontecimiento con mucha claridad y eso está muy arraigado en quién eres. Ok, entonces esa emoción es el límite de nuestra creencia, ¿de acuerdo? Así que lo que piensas y lo que sientes crea tu estado de ser. Si tomas un pensamiento y un sentimiento una y otra vez y otra vez y otra vez, se llama actitud. Una serie de buenos pensamientos con una serie de buenos sentimientos. Dices, hoy tengo buena actitud. Tienes una serie de pensamientos negativos relacionados con una serie de sentimientos negativos. Dices, hoy tengo una mala actitud. Así que las actitudes no son más que estados abreviados. Buena actitud por la mañana, mala actitud por la tarde. Si tomas una actitud y otra, las mantienes y encadenas actitudes, creas lo que se llama una creencia, y una creencia no es más que un estado extendido del ser. Así que, si sigues pensando lo mismo, sigues cableando el cerebro, sigues sintiendo lo mismo, sigues condicionando tu cuerpo, la redundancia de ese ciclo una y otra vez condiciona el cuerpo a convertirse subconscientemente en la mente de esa creencia. Y todas las creencias son estados subconscientes del ser. De acuerdo. Toma una y otra creencia, las encadenas y formas una percepción. Y las percepciones son estados del ser tan extendidos que somos inconscientes y entonces editamos la realidad. De hecho, la mayoría de la gente no ve las cosas como son, ven las cosas como ellos son, ¿cierto? Y la gente siempre está rellenando la realidad inconscientemente basándose en su memoria. Pueden estar casados con una persona durante 40 años y no ven a la persona, ven el recuerdo de la persona. Hay estudios que lo demuestran, ¿ok? ¿Cómo cambiamos la creencia de percepción sobre nosotros para nuestras vidas? Lo hemos estudiado. Digamos que la carencia está arraigada ahí. Ya tienes la historia, viviste en la calle, lo perdiste todo, te traicionaron, tu socio se lo llevó todo, se llevó a tu mujer. Tienes la historia a medias. Tienes que empezar a contar la nueva historia del futuro, tienes que creer en ese futuro más de lo que tienes que creer en el pasado. ¿Y cómo lo haces? Solo crees en el pasado cuando sientes las emociones del pasado. Solo creerás en el futuro cuando sientas las emociones del futuro, ¿verdad? Así que para poder cambiar una creencia o percepción sobre nosotros mismos y nuestras vidas, tenemos que tomar una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa decisión conlleve un nivel de energía mayor que los programas de hardware de tu cerebro y el condicionamiento emocional de tu cuerpo. Y tu cuerpo, literalmente, tiene que responder a tu mente para que la decisión que estás tomando de cambiar en ese momento se convierta en un momento que nunca olvides. Y esa es la clave. Físicamente. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes cuando tomas esa decisión, más recuerdas la decisión. Entonces, ¿cómo regulamos a la baja esa vieja creencia? Si el trauma creó un cociente emocional de 6 o 7, entonces tu decisión de cambiar tus creencias tiene que ser un 9. Claro. Y tienes que salir de tu estado de reposo y ese momento tiene que definirte. Puedes decir, sé exactamente dónde estaba el día, la hora y con quién estaba. Cuando yo me decidí a cambiar. Porque creaste una memoria a largo plazo. Estas se crean a partir de emociones fuertes, pero si la amplitud de esa emoción es mayor que el auge de la traición, ¡pum!, el cuerpo empieza a responder a la mente. Y en realidad le estás dando a tu cuerpo una muestra del futuro emocionalmente. Así que marcas que estás... Es imposible. No, en realidad tu cuerpo está saboreando ese acontecimiento futuro. Experimentando el futuro ahora. Exactamente, gran explosión en el campo cuántico, Wow. Gran explosión. El efecto secundario de eso es que si combinas esa intención clara con esa emoción elevada,
Básicamente estás recordando tu futuro y no se ve diferente de recordar tu pasado. Piensa neurológicamente dentro de los circuitos de esa memoria y siente dentro de las emociones de esa nueva creencia y observa cómo empieza a cambiar tu vida, porque nada cambia en la vida si no cambiamos y cuando cambiamos nuestra energía. Cambiamos nuestra vida. Ahora, el experimento ya no se basa en que sea difícil o en que lo intentemos o lo deseemos o lo queramos o lo esperemos. Eso es lo que hacemos cuando tenemos carencias. Se trata de cambiar. Así que cuando nos damos cuenta que para que podamos llegar a ser abundantes, tenemos que superar la vieja personalidad y eso es el 95% de lo que somos, ¿verdad? Sí. Entonces, el efecto secundario del comienzo de este proceso es mucha incomodidad. Es muy incómodo porque te sales de lo conocido, te adentras en lo desconocido y ahora no puedes predecir. Da miedo. No, prefieres aferrarte a lo que te falta. El dolor y el Prefieres sufrimiento. contar la historia de eso, al menos te hace sentir algo que te es familiar. Cuando sales a la calle y dices, no voy a quejarme más del dinero, no voy a quejarme de que no tengo, no voy a juzgar a otras personas que lo tienen, no voy a decir no puedo, no soy digno, nunca va a funcionar, todo eso debe desaparecer. No voy a sentir carencia, ni sentirme indigno, ni sentir separación, ni sentir resentimiento. Esas son las cosas que mantienen mi realidad igual. Ya no se trata de abundancia, sino en quién te conviertes. Así que el proceso de superación se convierte en el proceso de devenir. Y tanta gente acude a este trabajo, quieren abundancia, quieren curación, quieren una nueva relación, quieren una nueva carrera. Quieren lo místico, pero en realidad quieren plenitud. Y Quieren curación, quieren paz. plenitud. Porque se sienten insatisfechos. Bueno, cuando estás en la carencia o en la separación, estás insatisfecho. Imagina sentir tanta plenitud que es imposible desear. En eso trabajamos con la gente. Puedes disfrutar de verdad de una puesta del sol. Puedes disfrutar de verdad de una comida. Puedes disfrutar de verdad de tus amigos. Yo hablo con gente muy abundante. Me refiero a miles de millones de personas. Y, ¿sabes? Muchos de ellos dicen que estamos en la miseria. En la agonía, porque ya no pueden disfrutar de la vida. Eso es lo que quieren. La gente quiere abundancia para poder disfrutar de la vida. Quieren poder hacer lo que quieran con quien quieran, tantas veces como quieran, donde quieran. Eso es libertad. La gente quiere abundancia. Esa es la verdadera libertad. Poder pensar de la manera que quieran. En realidad hay dos paradigmas específicos de la realidad que tratan de lo que se llama física newtoniana, que es causa y efecto. Que algo nos sucede en nuestro entorno y cuando ocurre la experiencia nos cambia internamente y entonces reaccionamos a esa condición. Y cuando reaccionamos a esa condición empezamos a funcionar como efecto de algo externo a nosotros. Si nos ocurre algo bueno y reaccionamos positivamente, entonces damos las gracias después de que ocurra la experiencia. Pero de cualquier modo somos víctimas del destino. El modelo cuántico de la realidad dice que la mente y la materia no están separadas, que la mente subjetiva de alguna manera tiene un efecto sobre el mundo objetivo. Entonces, si empiezas a reconstruir esto, puedes tener una intención clara de lo que quieres, pero luego pasas al estado de cómo te sentirías si ya ocurriera. La gratitud es una firma emocional de que el acontecimiento ya se ha producido, así que si puedes enseñar a tu cuerpo emocionalmente lo que se siente, como si el acontecimiento hubiese sucedido y puedes entrar en contacto con eso, entonces tu cuerpo, la mente inconsciente, no conoce la diferencia entre la experiencia que produce la emoción y la emoción que tú fabricas o creas solo con el pensamiento. Cuando entramos en un estado en el que la mente y el cuerpo trabajan juntos, en el que nuestros pensamientos y sentimientos están alineados, se producen cambios biológicos en el cerebro y en el cuerpo. Y entramos en ese estado de ser. Y cuando entramos en ese estado de ser, el universo empieza a organizarse para reflejar ese nuevo estado de ser. Tenemos muchas pruebas que demuestran que ocurre algo muy profundo cuando una persona tiene un momento trascendental y se produce una interacción con la energía, cuando alcanzan esos estados elegantes. A veces llegan a los acontecimientos como enfermos. Le sacamos sangre al principio del acontecimiento, su acontecimiento, y vemos lo que le ocurre a su cerebro, lo que le ocurre a su corazón. Sabemos que esta persona ha vivido un momento profundo.
Le extraemos sangre y lo medimos todo después. Si tomamos el plasma de esos individuos como ejemplo y tomamos el pseudovirus que se parece al COVID-2, o tomamos, para hablar actualmente, el verdadero virus del SARS y ponemos ese virus en presencia de esa persona, ese meditador avanzado que tuvo ese momento trascendental, hay una resistencia consistente al virus. El virus no puede entrar en la célula de esa persona. En personas que son meditadores novatos y vienen a un evento de una semana de duración, parte del virus entra en su célula y parte del virus se queda afuera, así que hay una especie de inmunidad y todos los controles se infectan. Así que ahora sabemos que hay algún agente, algún cofactor en la sangre cuando una persona tiene este momento. Hemos realizado numerosos estudios científicos y hemos aislado la proteína que impide que el virus entre en la célula. Y si tomamos esa proteína y la ponemos en el plasma infectado de los controles, todos los controles infectados se desinfectan. Ahora, no estamos obteniendo eso de ninguna parte, lo estamos encontrando en alguien que ha tenido un momento en el que ha interactuado con la unidad, la totalidad. Y sí, se produce algún cambio de energía en la sangre y se liberan algunas proteínas, pero estamos empezando a descubrir que hay algunos agentes poderosos. Cuando esto ocurre, tomemos la sangre de ese medidor avanzado y pongámosla. Tomemos su plasma y pongámoslo en una célula de cáncer uterino. Y las células cancerosas, las mitocondrias, las centrales eléctricas de las células se encienden y están bombeando una gran cantidad de energía, por eso son casi inmortales. Si tomamos la sangre de un meditador avanzado y la sometemos a una célula de cáncer uterino, el 75% de la energía sale de las mitocondrias, le quita el aliento a las células. Tomamos el plasma del mismo meditador avanzado y lo ponemos en una neurona que tiene Alzheimer y produce la proteína amiloide. Y hay un cambio significativo en la expresión genética del gen del Alzheimer. Coge entonces a esa persona y somete su sangre a la variante lambda, la variante delta, la variante beta. Y ocurre lo mismo, son resistentes al virus. ¿Qué significa eso? Bueno, si lo pensamos bien, esto sugiere que se están produciendo cambios ambientales muy drásticos desde un punto de vista científico. Cualquiera que vea este tipo de cambio en la expresión genética o en la biología diría, Dios mío, eso sugiere que se está produciendo un cambio drástico en el medio ambiente. El problema es que la persona está sentada en un salón de un hotel. No pasan muchas cosas en un salón de un hotel. No es un entorno cambiante. ¿De dónde viene todo ese cambio? Información procedente del campo. Así que tenemos grandes testimonios en nuestra comunidad de personas que han revertido todo tipo de cosas y la gente ha creado todo tipo de riqueza y creado todo tipo de momentos místicos. Y tenemos pruebas realmente magníficas en nuestros estudios científicos y la evidencia es la voz más fuerte, es la voz que marca la mayor diferencia. Así que, ¿qué clase de ser humano es entonces? ¿Quién se ha entrenado para dejar de ser víctima de su entorno? Si yo te dijera, Emilio, ¿qué te pasa hoy? Y tú me dijeras que estoy triste por culpa de esta persona o de esta circunstancia. Yo diría, oh, ¿quieres decir que esa persona o esa circunstancia está controlando tu forma de sentir y tu forma de pensar? Bueno, cualquier cosa que controle tu forma de sentir y de pensar es una víctima. Entonces, cuando las cosas van bien, te sientes bien y cuando van mal, te sientes mal, ¿verdad? Y si te sientes mal, entonces buscas algo ahí fuera que haga desaparecer ese sentimiento. Pero cuando se acaba la novedad o el acontecimiento, aparece de nuevo esa sensación y tienes que buscar otra cosa. Pues bien, la respuesta de muchas personas a su entorno es, en realidad, debilitar su cuerpo. Es su respuesta al estrés. Reaccionan ante algún acontecimiento y su reacción al acontecimiento en realidad está debilitando el organismo.
A corto plazo está bien, todos los organismos pueden soportarlo. Pero los efectos a largo plazo disminuyen o agotan los recursos de energía vital del cuerpo. No hay energía para curar, no hay energía para crecer y reparar. Así que lo que estamos sugiriendo es que cuando la persona se vuelve menos víctima de su entorno y se da cuenta de que es más el creador de su entorno, es menos la respuesta al entorno, lo debilita menos. Como saben autorregularse y cambiar, serán menos susceptibles a las cosas de su entorno, grandes o pequeñas. Crearán una vida. Eso es significativo para una persona, alguien tan joven como tú. Y empiezas a ver que realmente la estás creando. Cada vez que recibes una respuesta, una migaja del universo que te dice, Emilio, sigue adelante, mantén la cabeza baja, sigue adelante, te vas a encontrar con algo grande. Todas esas cosas te están convenciendo de que no eres la víctima de tu vida, que en realidad eres el creador de tu vida y la gente realmente hace esto. No es que reacciones, la cuestión es cuánto tiempo reaccionas. Y enseñar a la gente a salir de esos estados y volver a la homeostasis, al equilibrio, autorregulándose con los ojos abiertos, haciéndolo tan bien en la meditación con los ojos cerrados, que puedan hacerlo con los ojos abiertos. En su vida, ahora es un juego diferente. Haz que suficientes personas en el mundo se vuelvan menos reactivas a su entorno, que estén menos controladas por su entorno. Y el efecto secundario de eso es que hay un enorme cambio en nuestra biología. Enorme. Puedo decirlo ahora mismo con certeza. Si la gente se compromete, por ejemplo, a 7 días de un evento que realizamos, puedo decir que se producirán muchos cambios biológicos en su cuerpo. Tenemos las pruebas que dicen eso. Pero tenemos una esperanza tan profunda para la humanidad en lo que estamos descubriendo. Realmente pensamos que todo nos va a venir dado, o que podemos conseguir lo que queramos. Eso no tiene nada de malo, eso está muy bien, es realmente genial, pero en el proceso creativo, en realidad tienes que salirte del tiempo para poder crear. Porque si estás intentando predecir lo que va a ocurrir después y sigues romantizando lo que ocurre, no estás en el momento presente. El pasado familiar es lo conocido, el futuro predecible es lo conocido. El momento presente es lo desconocido. Ahí es donde existen todas las posibilidades. Sí, hay una función de la realidad tridimensional y la tecnología en la que ocurren más cosas en menos tiempo. Ciertamente hay algún tipo de cosa energética que está teniendo lugar de muchas maneras. En mi opinión, esa energía absolutamente respalda a quien quiera ser. Eso es lo que yo creo. Así que si no quieres ser una víctima, prepárate porque te va a ir muy bien. Porque esa energía está disponible. Si quieres curarte, hay mucha gente curándose ahora y están utilizando esa energía instrumentalmente de forma positiva. Sí, se está produciendo una aceleración que está creando un gran contraste o extremos en la realidad. Y cuanto más extremo sea, más inestable será el sistema. Los gobiernos, el periodismo, la educación, la religión, la medicina, todo se está desmoronando y es muy obvio para la gente que eso tiene que ocurrir para que emerja la nueva conciencia. La cosa es que no podemos afrontar estos cambios programados porque solo aumentaremos el caos. En realidad, tenemos que estar relajados y despiertos. En lugar de estresados e inconscientes, tenemos los datos que demuestran que cuando estás relajado, pueden ocurrirte cosas realmente asombrosas en lugar de en supervivencia, estresado y dentro de un programa. Para crear algo nuevo, tenemos que estar en el momento presente y fuera de ese ritmo en el que todo se mueve muy deprisa, desgraciadamente. La tecnología está haciendo que la gente la utilice para pensar, en lugar de pensar por sí misma. Y eso me preocupa porque nunca le digo a la gente lo que tiene que pensar. Quiero que piensen por sí mismos. Creo que es muy importante que pensemos por nosotros mismos. Así que se está produciendo una aceleración energética, pero creo que esa aceleración en realidad no hace más que validar lo que está haciendo. Así que domina el momento y aprende a ser un creador.
Creo que ocurren cosas asombrosas y eso es exactamente lo que estamos descubriendo una y otra vez. Y el mero hecho de ser testigos, la ciencia, lo respalda absolutamente, que eres más grande de lo que crees, más poderoso de lo que crees, más ilimitado de lo que puedas soñar. Tenemos los datos una y otra vez que sugieren eso y los testimonios que tenemos en cientos de personas. Tenemos investigaciones del cáncer de pie. En el escenario con el cáncer completamente desaparecido, vemos cánceres en estadio 4 y huesos y órganos e hígado y pulmones. El cáncer metastásico no suele desaparecer fácilmente. Y no se ve en los huesos, no hay señales de él en ninguna parte. Ni una vez, ni dos, una y otra vez. Tuvimos 2 personas ciegas en un evento. Si tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes y cómo es, sí o no, y dejas de pensar de la misma manera y las células nerviosas que ya no están juntas ya no conectan entre sí. Cada lugar donde una neurona se conecta con otra, neuronas llamadas de la memoria. A medida que empiezas a separar y a desconectar, vas podando los circuitos de tu cerebro que están conectados a tu antiguo yo. Y la memoria del viejo yo empieza a mutar, empieza a cambiar. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está almacenada esa memoria? Y ahora está almacenada en el alma. Como sabiduría, porque ya no eres esa persona, ¿sí o no? Y si ya no pudieras comportarte de la misma manera y las células nerviosas que ya no están juntas ya no se conectan, y la poda forma parte de la biología, no la usas, la pierdes. Entonces tu memoria del antiguo yo empieza a cambiar. Se trata de una muerte biológica inicial que resulta incómoda para muchas personas. Si ya no sientes las mismas emociones que te mantienen conectado al pasado y sigues inhibiendo ese proceso, al principio el cuerpo deseará las sustancias químicas porque ha sido condicionado de esa manera, ha sido adicto, es la mente la que anticipa los acontecimientos y las emociones que se derivan de ellos y está poniendo el freno. Y eso es incómodo. Y tienes que permanecer consciente y eso requiere una enorme cantidad de energía. Y ya no estás señalizando los mismos genes y produciendo las mismas hormonas. Y tu cuerpo ya no está siendo influenciado por tu mente de la misma manera. Y a veces la mente es el mayor enemigo del cuerpo. Y tú estás inhibiendo ese proceso. Y el cuerpo se ha convertido en la mente, quiere salirse con la suya. Y le resulta incómodo cambiar. Tienes que ser capaz de ser más grande que eso, para cambiar de verdad. Y todos los que han cambiado se han topado con esa sensación. Y casi toman la misma decisión y no lo hacen, y se alegran mucho de no hacerlo. Y se necesita una enorme cantidad de energía y conciencia para no hacerlo. Así que a medida que el viejo yo se va deconstruyendo, tienes el libre albedrío de decidir quién quieres ser en cada momento. Y si tu vida no está cambiando y quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar. Y ahora estás jugando el juego y estás diciendo, esta personalidad, esta persona en la que me he convertido, tengo el hábito de serlo y quiero convertirme en otra persona. Cuanto más aprendes sobre el amor, cuanto más aprendes sobre la vida, cuanto más aprendes sobre las posibilidades y el potencial, más consciente eres de ello, hay más posibilidades y el conocimiento es lo que nos da eso. Y por eso el viejo yo es un recuerdo como de otra vida. Entonces, puedes recordarla, pero ya no te interesa porque esa vida ya no te define. ¿Cuánta gente entiende de lo que estoy hablando? Entonces, la muerte biológica del viejo yo es cruzar un río de cambio y tienes que quedarte con él para convertirte en otra persona. Y crees que se trata de riqueza, de salud, se trata de en quién te conviertes. Las personas que se convierten en otra persona ven cambios dramáticos en su salud y en sus vidas. Y no encuentran las palabras para poder explicarlo. Pero es práctico. Si realmente quieres cambiar tu vida, tienes que cambiarte a ti mismo, tienes que ser consciente de tus pensamientos y consciente de tus acciones, y familiarizarte con esas emociones y nunca caerás en desgracia. Y si lo hicieras te autocorregirías. Si realmente estuvieras interesado en la evolución y me dijeras que no puedo, que la perdí por culpa de esa persona, yo diría que has vuelto al programa inconsciente de permitir que tu entorno controle cómo te sientes y piensas. Tienes 2 opciones, quedarte ahí, otras 6 horas, o hacer una pausa y cambiar tu energía. Cambia tu energía y vuelve a las emociones de tu futuro y a los sentimientos de tu futuro. Es un mejor lugar para estar. Razona esto conmigo. ¿Podrías tener una gran meditación y acondicionar tu cuerpo así como lo has hecho en el futuro?
vuelves a tus sentidos y regresas de nuevo al mismo viejo yo romántico del pasado. Vas a sopesar esos 50 minutos, una hora de meditación contra el resto del día contra ti. Tienes que empezar a practicar, hay que empezar a hacerlo con los ojos abiertos y el pensamiento de en quién queremos convertirnos debería producir el sentimiento instantáneamente. En otras palabras, el pensamiento de tu futuro debería producir la sensación de que ya ha sucedido en lugar de la sensación de carencia porque no ha sucedido. ¿Cuánta gente entiende eso? Y las personas que lo hacen, condicionan su cuerpo hacia el futuro y dicen, no sé cómo ha ocurrido, es como si mi cuerpo fuera conducido al suceso. Y tu cuerpo va a seguir a tu mente hacia lo desconocido, igual que la sigue al retrete cada mañana. Pero en lugar de ser lo conocido, va a ser lo desconocido. Ahí es donde ha estado tu atención y tu energía. Te lo digo, no importa en lo que creas, no importa el color de tu piel, lo que comas, no me importa, no importa, lo he visto siempre. Entonces, pensar en nuestro futuro, si lo estamos haciendo bien, debería producirnos la sensación de que ya ha sucedido. Si el pensamiento de tu futuro produce la carencia de que no ha sucedido, sigues en tu pasado y nada va a cambiar. Y entonces tendría sentido que quisieras tener ese corazón abierto de forma regular, para poder sentir las emociones de tu futuro antes de que ocurra. Te digo que hay mucha biología que cambia en ti. Y si lo haces suficientes veces, te conviertes en esa persona. Pensar en ello produce la sensación de que ya ha sucedido, así es como sabes que te estás acercando, independientemente de lo que ocurra en tu vida. Eso es cuando te estás dominando a ti mismo y dominando tu vida. Viajo por todo el mundo y tengo la oportunidad de hablar con todo tipo de personas, y una de las cosas que, independientemente de las creencias de la gente, creencias políticas, religiosas, lo que sea, parece haber un hilo común que la gente siente que algo no está bien. Y creo que cuando llegas a un punto en el que te das cuenta de que ningún plan de salud, ningún gobierno, ninguna religión va a cuidar de ti, entonces, ¿quién va a cuidar de ti? Y la respuesta eres tú, ¿cierto? Así que mi interés es dar a la gente las herramientas y la comprensión de que pueden curar su cuerpo, que puedan crearse una vida mejor, superar traumas y cicatrices del pasado que se crearon incluso en la infancia, que tienden a ser programas inconscientes que los mantienen repitiendo los mismos escenarios en su vida, para enseñar a la gente cómo inducir experiencias místicas de manera que cambie el marco de la forma en que ven la realidad. Es un momento histórico increíble para estar vivo, porque la conciencia es darse cuenta. Y darse cuenta es prestar atención, y prestar atención es entender. Así que, por ejemplo, si una persona vive una vida y se le diagnostica un problema de salud, de lo que es consciente es de un cierto número de elecciones que podría hacer basándose en el pasado, basándose en la tradición, basándose en lo que le ha funcionado, lo normal o lo natural. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona ha hecho la quimioterapia, ha hecho la cirugía, ha hecho la radiación, ha hecho la dieta vegana, ha hecho la dieta sin gluten, ha hecho la dieta cetogénica, ha hecho todas las cosas, todo el ejercicio, y sigue teniendo la misma condición de salud? Esto nos lleva a preguntarnos si nuestra personalidad crea nuestra realidad personal y nuestra personalidad se compone de cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos. Entonces, la personalidad actual que está escuchando este podcast ha creado la realidad personal actual llamada su vida. Ni su ex, ni sus padres, ni su cultura, ellos crean su vida. Así que la pregunta fundamental es si quiero cambiar mi vida, entonces eso significa que tengo que cambiar o nada cambia en mi vida hasta que yo cambie, ¿cierto? Así que la persona que ha hecho todos estos tratamientos y aún así se enfrenta a una condición de salud, esto es solo un ejemplo, de repente dice, tiene que haber otra manera, tiene que haber algo más. Y así el conocimiento, la información. Cuando aprendemos conocimiento, cuando aprendemos información, hacemos nuevas conexiones en nuestro cerebro. Eso es aprendizaje, forjamos las conexiones. Pero esa información filosófica, teórica e intelectual está vacía de experiencia.
Alguien que toma ese conocimiento y lo aplica y personaliza. Lo demuestra, inicia ese conocimiento. Ahora está interesado en la verdad de la experiencia de esa información. La persona que toma conciencia de que puede curarse a sí misma, cambiando su forma de pensar, de actuar y de sentir. Si realmente me meto en el experimento de dejar de pensar de la misma manera, dejar de actuar de la misma manera, dejar de sentir de la misma manera, y empiezo a pensar en qué pensamientos quiero unir y cablear en mi cerebro. Y si lo hago con intención y atención, empezaré a instalar hardware neurológico. Sigue haciéndolo. Y se convertirá en un programa informático, se convierte en una nueva voz en tu cabeza, que pasa del no puedo al puedo. No hay magia. Si dijeras, ¿cómo viviría hoy la grandeza? ¿Cómo sería el amor hoy? ¿Cómo sería una mayor expresión de mí mismo en las cosas que hago? Resulta que si cierras los ojos y ensayas mentalmente, ¿cómo vas a ser en cualquier aspecto en tu día? Si estás realmente presente, el cerebro no distingue entre la experiencia interna de lo que estás imaginando y la experiencia real externa. El cerebro piensa que ya lo has hecho. El cerebro piensa que ya lo has experimentado. Si haces eso suficientes veces, el hardware se convierte en un programa de software y empiezas a comportarte como alguien diferente. Los superatletas hacen eso todo el tiempo, Lo hacen ¿no? los músicos, los atletas, los bailarines, todos los que son buenos en algo siempre están ensayando mentalmente. Ese ensayo es tan importante como la demostración física. Se trata de cebar el cerebro porque el cerebro es un registro del pasado. Ahora lo estás convirtiendo en un mapa del futuro, estás instalando circuitos para usarlos. Si dijeras, Dios, vivo toda mi vida con culpa, no sabía que era culpa, en vergüenza o indignidad, duda de uno mismo, inseguridad, miedo. Y de repente estás viendo esa emoción, entiendes que la emoción está creando problemas en los genes y creando enfermedades. Lo has descubierto, leer sobre ello tiene sentido. Entonces todo el odio, toda la rabia, toda la amargura que tienes hacia alguien o algo de tu pasado, te mantiene conectado al pasado, así que dirías, puedo enseñarle emocionalmente a mi cuerpo cómo podría sentirse un nuevo futuro antes de que ocurra. No esperando a que tu riqueza se sienta abundante, o esperando a que en tu relación se sienta amor, o esperando a que en tu curación se sienta gratitud. Ese es el viejo modelo de la realidad de causa y efecto. Se trata de causar un efecto. Resulta que si puedes elevar tu estado emocional y puedes mantener ese estado emocional, tu cuerpo es tan objetivo que no conoce la diferencia entre la experiencia de la vida real que está creando esa emoción y esa emoción que estás creando. Solo con el pensamiento, tu cuerpo cree que vive una nueva realidad, un nuevo entorno. Ahora, el entorno señala al gen. El producto final de una experiencia en el entorno es una emoción. Esa persona está señalando los genes antes que el entorno. Los genes fabrican proteínas, y estas son responsables de la estructura y la función del cuerpo. La expresión de las proteínas es la expresión de la vida, ¿ok? Cada día la persona practica el paso de la célula vieja a la célula nueva. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. A medida que empiezan a cambiar y empiezan a separar y desconectar y dejan de condicionar el cuerpo emocionalmente hacia el pasado y practican esto, emergen como una nueva personalidad, se convierten en otra persona y, como por arte de magia, la enfermedad existe en la persona vieja y hay otra persona. Ahora es cuando entra en juego la conciencia. Esa persona viene a un taller y se sube al escenario delante de 1,500 personas y cuenta su historia. Y todo el público se inclina hacia él. ¿Por qué? Porque están viendo la verdad. Están mirando que acaba de curarse de una enfermedad crónica, ¿no? Crónica. Estoy hablando de cánceres en estadio 4. Estoy hablando de la enfermedad de Parkinson. Hablo de trastornos genéticos raros. Y ahora la persona del público está tomando conciencia de una posibilidad de la que alguna vez también fue inconsciente. Y cuando ven que eso es posible, recorren una milla en 4 minutos. Nadie pensaba que se pudiera hacer una milla en menos de 4 minutos. Decían que era fisiológicamente imposible. 1,400 personas ya lo han conseguido, así que esta es la milla de 4 minutos. Alguien está atravesando una limitación, un nivel de inconsciencia. Y ahora, eso es un camino en el campo cuántico, pero en la realidad tridimensional estás mirando a esa persona y no parece diferente de cualquier otra. Y la persona dice que si esa persona puede hacerlo, yo también puedo. Creo que el ego
es algo sano cuando está en equilibrio. Por ejemplo, si tengo una hoguera en mi patio y las llamas crecen demasiado y salen cenizas y chispas de la hoguera, tu ego dice, David, retrocede. Es preservación, quiere cuidar del cuerpo. Si vamos de excursión por un acantilado y llegamos a un sendero muy estrecho con una caída de 30 metros, tu ego te dirá que te quedes pegado a la pared, que no te acerques al borde, que podrías lesionarte y hacerte daño. El ego tiene la función de ser analítico y sopesar lo que sabemos con lo que no sabemos, y es saludable. El problema es que cuando está impulsado por las hormonas del estrés y la tensión es cuando tu cuerpo se desequilibra, se desordena. Ese estado en realidad hace que te alteres y siempre habrá una brecha entre la forma en que las cosas parecen o la forma en que tú crees y la forma en que son. Estás en un estado alterado. Ahora, a corto plazo. Eso está muy bien, todos los organismos pueden tolerarlo. Pero si sigues haciéndolo durante un largo periodo de tiempo, la excitación creada por las hormonas del estrés hace que la mente analítica entre en sobremarcha. Ahora, el respaldo del ego se potencia y nos volvemos egoístas. Eso es lo que hace, lo provoca, hace que seamos indulgentes con nosotros, que nos centremos en nosotros, que nos demos importancia, que nos engrandezcamos, que nos compadezcamos, porque en el estrés solo hay una cosa importante cuando estás en supervivencia, y eres tú. Y por eso toda nuestra atención va a nuestro cuerpo, toda nuestra atención va a todos los elementos de nuestro entorno y llegamos a preocuparnos mucho por el tiempo. Ahora, cuando estamos en equilibrio y hay orden en el sistema nervioso autónomo, hay salud. Y si el estrés es cuando se sale del equilibrio, la desregulación autonómica, entonces se alteran las hormonas, estás separado de todos y de todo en tu vida y tiendes a confiar menos. No es el momento de abrir el corazón en la selva. El gen de la supervivencia está encendido. No te comunicas muy bien mirando cómo puedes llegar a donde tienes que estar o lograr lo que tienes que hacer primero. Y tienes que llegar de primero y competir porque todo esto está impulsado por esas hormonas del estrés. El ego se desequilibra. Esta es la parte buena de todo esto. Cuando las personas se dejan llevar por esas hormonas del estrés y no saben cómo cambiarlas, no saben cómo autorregularse. De nuevo, no es que reaccionas. La pregunta es ¿cuánto tiempo vas a reaccionar si no sabes cómo hacerlo? El problema de la mayoría de la gente es que empiezan a analizar su vida dentro de la emoción que les perturba. Ahora, las emociones son un registro del pasado. Lo que vemos en los escaneos cerebrales una y otra vez es que cuando empiezas a sobreanalizar y a sobrepensar de manera egoísta, el 100% de las veces empeorarás tu cerebro y eso tendrá efectos dramáticos en tu cuerpo. Así que cuando el corazón se acelera porque está bombeando sangre, pero estás sentado en una llamada de Zoom y estás sonriendo y estás mirando a esa persona en una llamada de Zoom pensando en maneras de asesinarla. Estás produciendo esos químicos, pero no estás corriendo y no estás peleando y no te estás escondiendo. Así que lo que ocurre es que el corazón bombea contra un sistema muy cerrado y se desordena, se desequilibra. Y ahora el sistema nervioso autónomo que controla y coordina todos los demás sistemas del cuerpo está desequilibrado y esa desregulación causa enfermedades. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿puedo cambiar el miedo? ¿Cambiar la ira, la competencia, la frustración, el resentimiento, la impaciencia, la hostilidad, la desesperanza, la impotencia, lo que sea, la ansiedad por una emoción elevada? ¿Puedo aprender a reducir las hormonas del estrés y practicar las emociones positivas? Resulta que puedes hacerlo. La verdadera cuestión es que cuando estás en tu corazón no eres tan egoísta. De hecho, cuando se produce un cambio en el flujo sanguíneo al corazón y se libera oxitocina y óxido nítrico, tiendes a querer dar, tiendes a querer considerar el todo y lideras con el corazón. No estás separado de nadie, estás funcionando como una comunidad. Así que creo que nuestro futuro como seres humanos es que tenemos que ser capaces de vivir en un estado elevado en nuestros corazones. Y si volvemos a caer en esas emociones de supervivencia, la clave es ser capaz de autorregularse y hacerlo también en la meditación con los ojos cerrados, también que puedas hacerlo con los ojos abiertos. Ahora es cuando el juego se vuelve realmente importante. Así que cuando la gente hace el trabajo y sus meditaciones y se enfrentan a sí mismos, Dios, quiero que lo hagan.
Quiero que se enfrenten a sus miedos y en los talleres de una semana quiero que se enfrenten a su impaciencia. Quiero que todos esos pensamientos que surgen y dicen no puedo, es muy difícil, nunca cambiaré, es culpa de mi ex, es culpa de mi jefe. Quiero que tengan esos pensamientos enfrente y quiero darles herramientas para que sepan que justo al otro lado de ese pensamiento, justo al otro lado de esa propensión a querer levantarse y renunciar, justo al otro lado de esa emoción, eso que los mantiene conectados al pasado, si están dispuestos a sentarse en el fuego, para sentarse consigo mismos, y en lugar de levantarse y abandonar, aprender a autorregularse y crear coherencia cerebral y cardíaca. Te garantizo que cada vez que van un poco más lejos y producen esas victorias, o esas victorias se suman, ¿cuál es el efecto secundario de eso? Vuelves a tu vida, no necesitas culpar más. ¿Por qué? Porque acabas de superar una parte de tu agresividad e ira al sentarte con tu cuerpo y como entrenar a un animal, entrenar a un perro, no sé, entrenar al sirviente a estar presente, a ser mayor que el cuerpo como la mente para ejecutar una voluntad que es mayor que esos programas inconscientes, y lo que descubrimos es que cuando la gente aplica realmente algún tipo de fórmula para poder hacer esto, cada vez que devuelve el cuerpo al momento presente empieza a liberar energía. Así que ahí se va la frustración, ahí se va la impaciencia. Y de repente lo desconocido, que tiende a ser un lugar tan aterrador para la mayoría de la gente, es el momento presente. ¿Ves el efecto secundario de que la persona está más presente, está menos preocupada por todas las cosas a las que la gente dedica ahora la mayor parte de su atención? Así que superas el ego, superas la personalidad. No hay nada malo en ello, solo debes ser capaz de dejarlo. Y a medida que templas tu cuerpo y tu mente, el ego tiende a ser menos egoísta y más desinteresado. Y el efecto secundario de eso es que si yo digo, oye, mira a David, él realmente lo está haciendo, voy a intentarlo también porque él lo está haciendo. Y las investigaciones en neurociencia dicen que si te juntas con gente que hace cosas, tu cerebro se sincroniza y empiezas a hacer eso, se llama emergencia. Emergencia, son los pájaros moviéndose en la misma dirección, es un banco de peces moviéndose como una mente y un corazón. Si estudias eso, piensas que hay un líder. Todos siguen a un líder. Como un fenómeno de arriba a abajo, es un error, es un fenómeno de abajo arriba, todo el mundo lidera. Entonces, la forma de cambiar el mundo es que tú trabajes en ti mismo, yo trabajaré en mí mismo. Tenemos que presentarnos y dar lo mejor y cuando no podemos hacerlo, nos excusamos. Volvemos a ese estado y nos presentamos de nuevo al mundo. Y creo que este es un gran momento en la historia en que la gente realmente necesita algunas herramientas para poder hacer frente a todos los retos del mundo. Porque llegaste al final del video, yo quiero celebrarte. La mayoría empieza y no termina. La mayoría nunca llega hasta el final. La mayoría dice que quiere algo, pero no se esfuerza por conseguirlo. Pero tú eres diferente, eres especial. Believe Nation, llegaste hasta aquí, hasta el final, y te quiero. Así que es una celebración. Si pones el hashtag creer abajo en los comentarios de este video, te mostraré y celebraré en algún lugar de la pantalla en un futuro video porque tú eres increíble. Para 5 horas de motivación con Joe Dispenza, mira el video que está a mi lado. Creo que te encantará. Continúen creyendo y nos vemos pronto. La única forma de hacerlo es aprender a desviar toda la atención de tu cuerpo y convertirte en nadie. Quita toda tu atención de todas las personas de tu vida a las que prestas tanta atención y energía porque tienes una emoción asociada a ellas.